Tenemos el siguiente ejercicio de termodinámica, donde nos piden encontrar en la siguiente tabla los valores de algunas de las propiedades faltantes para el agua, ¿no? En este caso, vamos a tomar en cuenta que este va a ser, le vamos a colocar un inciso, que va a ser el inciso A, para los datos de temperatura 300 Fahrenheit y energía interna de 782. Vamos a iniciar con ese ejercicio. Bien. Con dos propiedades, nuevamente aplicando ese principio, con dos propiedades intensivas o específicas podemos determinar cualquier otra propiedad, ¿no? En este caso vamos a ver la presión, en qué fase se encuentra y calcular X si existe, ¿no? La calidad o título, si es que se encuentra en la zona de mezcla saturada. Con estos datos entonces de 300 grados Fahrenheit y la energía de 782, nos vamos a ir a buscar en la tabla que corresponde, ¿no? Entrada por temperatura. Aquí tenemos entonces la entrada por temperatura, la tabla A4E, ¿no? Vamos a buscar para 300 grados Fahrenheit y compararlo con la energía interna, UF y UG. Entonces nosotros tenemos aquí los valores de la temperatura, buscamos los 300 grados, está más abajo, vamos buscando, aquí está, 300 grados, vamos a leer UF, este valor, 269,51 y el otro valor de UG, para escribirlo y encontrar lo que nos está pidiendo en este caso. ¿Bien? Vamos al workspace. Anotamos. Para esos datos, con estos datos nos vamos, con esos valores anotamos de la tabla, como dijimos, A4E. UF, el valor que habíamos visto, es de 169,51. 289,61, ¿no? Unidades inglesas. No. 269,51. 269,51. Y UG, la energía de vapor saturado, 1099,8. 99,8. Unidades BTU sobre libramas. Entonces ahora vamos a comparar estos valores. Nosotros tenemos de dato nuestra energía interna U, de dato a la temperatura de 300. Esta energía 700 es menor que 1099, menor que el UG, y a la vez es mayor que el UF. Entonces, con esto nosotros podemos concluir que se encuentra en una zona de mezcla saturada, ¿no? Es una zona de mezcla porque está justamente al medio de esos dos valores. Mezcla saturada. Entonces, la presión que nos pide el ejercicio va a ser la presión de saturación que equivale a esa temperatura, ¿no? Entonces, anotamos la presión de saturación, cuyo valor es de 67,028 PSI. PSI, ¿no? Esas son las unidades de la presión. Entonces, ya estamos respondiendo a la presión. Aquí, el valor de la presión en PSI, 67,028. ¿Ya está? La descripción de la fase es una mezcla saturada. Mezcla saturada y X. Bien, ahora vamos a calcular X porque estamos en la zona de mezcla. Vamos a encontrar el valor de X. Entonces, X es igual a el valor de U, el valor que tenemos de dato, menos UF, todo dividido entre la diferencia de UG menos UF. Como tenemos datos de energía, podemos encontrar con esta ecuación, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos ahora. 782 menos
269,51. Todo dividido entre 1099,8 menos 269,51. Y de aquí encontramos el valor de X. X es igual a 0,616, ¿no? Entonces, la masa del agua está el 61%, ¿no? Eso lo podemos obtener al multiplicar directamente por 100 este valor. Aquí vamos a encuadrar el resultado, que es importante en este caso, ¿no? Un cuadradito, el rectángulo para el resultado, ¿no? Otro resultado también que podemos mostrar es la presión, que en nuestro caso equivale a la presión de saturación para el inciso A, ¿no? X es, su valor de X es 0,616. 0,616. Bien, continuamos con el inciso B. ¿Qué datos tenemos en el inciso B? Tenemos presión de 40 psi. Presión 40 psi. Y nos dice que está como líquido saturado. Líquido saturado nos dice que la propiedad X es igual a 0, ¿no? Entonces, muy importante tener dos propiedades. Nuevamente, repetimos, dos propiedades termodinámicas, podemos encontrar cualquiera de las otras. Como nosotros tenemos este dato a la presión de 40 psi, entonces nos vamos a ir a buscar a la tabla que corresponde a presión. En nuestro caso es la tabla A5. Vamos a buscar la tabla A5, que es de la tabla de saturación. Entrada por presión A5E. Y vamos a buscar lo que nos pide. La temperatura, en este caso va a ser su temperatura de saturación. Como es X igual a 0, vamos a encontrar su energía interna, vamos a leer el UF. Y luego no existe calidad ni título, entonces solamente estos dos resultados. La tabla 5E, como podemos apreciar, A5E, agua saturada, tabla de presiones. Entonces la entrada es de presión en unidades inglesas, PSI. Vamos a ver entonces la temperatura que le corresponde a esa presión. Su temperatura es 267,22, ¿no? Este valor vamos a leer. Y además la energía nos pide, como la energía es para líquido saturado, leemos el UF, que está en esta columna, cuyo valor es este, ¿no? De 236. Y esos son los valores que nos están pidiendo. Temperatura de saturación de 267,22 grados Fahrenheit, unidades inglesas. Y la energía interna, UF, 236,02 en unidades BTU sobre libra masa, ¿no? Eso es lo que nos pide, 267, podemos anotar aquí, para el inciso B, 267,22. La energía interna, que es el UF en nuestro caso, 236,02. Ahí están sus unidades. La calidad es 0, ¿no? X es 0, líquido saturado. Y continuamos en el siguiente. Inciso C. Tenemos los datos de temperatura de 500. Vamos anotando esos datos que tenemos. Dos propiedades también. Temperatura. T igual a 500 grados Fahrenheit. Y la presión de 120 psi. Entonces, con estos dos datos, nosotros vamos a buscar, podemos hacerlo en la tabla A5 o en la tabla A4, ¿no? ¿Con cuál entrada vamos?
¿Con la presión o con la temperatura? Entonces lo vamos a ir a buscar con la entrada por la presión. Buscamos la tabla entonces, puede ser la misma que estábamos ocupando en este momento. Para la presión de 120 PSI, en la tabla A5E. Vamos a buscar entonces en esta tabla, aquí tenemos A5E. Vamos a buscar esa presión de 120, entrando por presión, y comparar con su temperatura de saturación. Aquí está. 120 PSI le corresponde la temperatura de saturación de 341,25. Entonces, anotamos ese valor. Para esta presión, la temperatura de saturación que le corresponde es 341,25 grados Fahrenheit. La temperatura de nuestro dato que tenemos de 500 grados Fahrenheit es mayor a esta temperatura de saturación, a la presión dada de 120. Por lo tanto, para elevadas temperaturas, el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. Entonces, no nos sirve este dato que tenemos, ¿no? Tenemos que ir a buscar en la tabla de vapor sobrecalentado, ¿ya? Vamos a hacerlo entonces, vamos a ir a buscar esa tabla A6. Entonces, en la tabla A6, unidades en inglés. Vamos a buscar lo que nos piden, la energía. Vamos a la tabla 6 y además la descripción de la fase ya sabemos que es vapor sobrecalentado. Buscamos en nuestras tablas del libro de Sengel. Aquí está la tabla A6C. Vamos buscando la presión. Aquí tenemos ya 120, 140. Aquí está 120 y vamos a bajar la temperatura, ¿no? La temperatura en la tabla A6E siempre empieza desde la temperatura de saturación, ¿no? Esta es saturación, que es este valor que nosotros hemos visto anteriormente. Buscamos 500 y leemos la energía. Nos están pidiendo la energía. 1174,4. Anotamos ese valor de U igual a 1174,4 BTU sobre libra más. ¿No? Eso es lo que nos están pidiendo, 1174,4. Esto estamos tomándolo en cuenta que es el inciso C. Fase es vapor sobrecalentado. La calidad no existe. Y finalmente nos vamos para el inciso D. Vamos a tomar en cuenta que esto sea el inciso D. Anotamos sus valores. Para el inciso D tenemos presión igual a 400 y la temperatura también 400 grados. No, presión primero 400 PSI. Estamos acá. Y la temperatura de 400 grados Fahrenheit. Ya, con esos dos valores entonces vamos a ir a buscar nuevamente. Podemos hacerlo en la tabla A4 o en la tabla A5, ¿no? Vamos a entrar con la presión y nos vamos a ir a la tabla A5E. O también podemos hacerlo con la tabla A4E. Para 400 grados Fahrenheit, entonces en la tabla A4, vamos a buscar la tabla A4 que tenemos acá. Aquí tenemos 247,26 su presión de saturación para esos 400 grados Fahrenheit. La presión de saturación a los 400 es 247,26. 247,26 PSI. Entonces nuestra presión es mayor a la presión de saturación. Por lo tanto, decimos que es líquido comprimido. ¿Cómo es líquido comprimido?
lo que hacemos cuando es líquido comprimido es aproximar al líquido saturado, ¿no? Entonces lo que hacemos es leer lo que es la unidad, el UF, ¿no? Y cuyo valor es de este valor. Energía interna, 374,19. 374,19, ¿no? Eso es lo que estamos buscando entonces aquí.